realmente nosotros como mujeres debemos de... Gracias por esta hermosa invitación y estamos para apoyarnos entre todos y más compartir su experiencia. Inés, es una pregunta muy complicada, pero que la pienso todos los días. Están en el panel. Quiero saludar a todos quienes nos escuchan desde Quito, desde la mitad del mundo. Quiero compartirles. Pues nos permite abrir muchas puertas, nuevas posibilidades y nuevos caminos que antes no eran posibles. Pero sobre todo yo creo que el día de hoy nos vas a presentar a personas que, bueno, ahí está. Cuando fuimos convocados a este foro para hablar de la incertidumbre, la magia de la incertidumbre, en un contexto actual, se me vino a la mente una reflexión, quizá la había efectuado Kant, cuando decía Kant que la primera razón consiste en reconocer sus propias limitaciones y trazar los límites de los cuales puede operar. Es decir, en tiempos actuales... Como veis, la curiosidad es un camino infinito o una suma de caminos infinitos que están encaminados a sacar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto, si ese escenario de duda, de incertidumbre, de indecisión, gris, en el que no observamos nítidamente las formas que nos dan seguridad, nos perturba en exceso, paremos el miedo y cada vez que surge esa sensación, hagámonos preguntas, pongamos en acción nuestra curiosidad, porque el regalo que nos va a dar es infinito. Aunque solamente sea nuestro crecimiento personal, habrá valido la pena, os lo aseguro. Y lo que sí estoy totalmente de acuerdo que en esta historia y con Teresa es que la curiosidad en un momento de incertidumbre nos lleva a preguntar dónde, cómo, por qué, quién, y se abren exactamente las puertas en el momento que tú lo deseas, pero necesitas tener esa curiosidad que inició una historia atrás, pensando en cómo iba a ayudarme a mí, quizás de manera egoísta, y al equipo. Al final terminó ayudando no solo a varios colaboradores en México, sino a varias personas alrededor del mundo para mantener una comunicación en tiempos de incertidumbre total con su organización o con su empleador. Así que hay dos grandes mecanismos que se activan. Por un lado están las neuronas fusiformes, que están situadas en el cíngulo anterior, y por otro lado está la amígdala cerebral, que está en el lóbulo temporal, ¿no? Estos dos mecanismos están ahí porque gracias a ellos estamos aquí en el siglo XXI. Si probablemente no los hubiéramos tenido, no hubiéramos sido capaces de sobrevivir. Y estos dos mecanismos lo que nos permiten es dar respuestas muy rápidas. Muy rápidas, ¿ante qué? Ante situaciones que desconocemos. Pero desgraciadamente cuando nos encontramos con la activación de estos sistemas cerebrales, solo tenemos tres posibilidades de respuesta. O atacamos, o huimos, o nos bloqueamos, ¿no? Lo que se llama un poco catatonia amigdalar. Nos quedamos bloqueados sin saber qué hacer. ¿Qué le pasa al cerebro cuando tiene que decidir algo y percibe que hay un riesgo presente? Una de las cosas magníficas que encontramos a la hora de investigar fue que al cerebro le daba igual el tipo de riesgo que existiera. El tipo de riesgo que estuviera presente daba igual porque el proceso de toma de decisión iba a ser el mismo. Por lo tanto... En enero yo vine a la Embajada de Francia con mucha ilusión. Presenté un plan en la asamblea. Mi punta de lanza era el tema de las listas grises de Panamá a nivel europeo y de la OECD, mejorar las relaciones Panamá-Francia, los acuerdos bilaterales, una agenda muy robusta en temas de turismo, de educación, y con tantos planes y tanta ilusión, pues la pandemia representó un cambio de timón. Es como cuando te bajan de un escalón y te dicen es que tienes que pisar el piso, y ya tú dices, ¿qué hago? Porque ya ese plan lo tengo que poner en pausa, pese a una realidad que estoy viviendo, donde nos encontramos con muchos panameños varados no solamente en Francia, en Europa, que no tenían recursos,
que no tenían cómo moverse a Panamá porque cerraron las fronteras, con una contención a nivel de gobierno por todo lo que está pasando. Entonces es donde surge la magia de la que estamos hablando y la sabiduría. Cuando hablo de estas experiencias no hablo de muerte, sino hablo de vida, porque esto va de vida. Y justamente aquí vida, vamos a darle el sinónimo también de incertidumbre, ¿no? Porque la vida es incierta, por naturaleza, por definición. Y cuando descubres que la sabiduría y la magia están implícitas en la incertidumbre, te das cuenta que te puede cambiar la vida y justamente te abre nuevos mundos. Pero antes permíteme contarte una historia. Imagina por un minuto que estás en una plaza de un pueblo, esperando el autobús, es un día sábado, un día diáfano, bonito, de sol, estás charlando con una persona y de un momento a otro se declara el infierno. Es la cláusula del amor incondicional, es la que tiene que ver con la historia que conté al principio. Cuando yo oí ese grito de voz alzada, no era un acto de coraje, ni tampoco de insensatez como han dicho algunos. Simplemente era el amor incondicional expresándose porque no podía soportar ver el daño ajeno que le estaban haciendo a una persona frente a uno, y el amor se expresa así. Muy bien, termino. Tenemos un contrato blindado ante la incertidumbre con todas estas cláusulas. Como decía Hermann Hesse, una palabra puede tener decenas y hasta centenares de significados. Yo te digo que aquí a la palabra incertidumbre le des el significado de liberar tu creatividad para que la sabiduría agite las alas de la magia y te permita volar y con ello plasmar tu esencia en el mundo. Pero no me creas, experimentalo. Cuando nos encontramos frente a esta realidad, nos damos cuenta que el Estado no era la respuesta suficiente para atender nuestras demandas. Por eso, lo que vivimos hoy es una crisis que empezó siendo una crisis sanitaria, que se extendió por el globo terráqueo, se ha convertido en una crisis económica, una crisis social, también una crisis humana, pero ante todo una crisis en derechos humanos. Por eso, la palabra clave de la incertidumbre no es seguridad, sino inseguridad. La palabra clave que acompaña la incertidumbre no es certeza, sino sospecha y duda. Porque como civilización no sabemos qué puede parar el futuro próximo. Esta conferencia me parece tan oportuna y tan interesante, no para acrecentar nuestros temores, sino para decir, como muy bien ha dicho mi antecesora, hay que abrazar la incertidumbre, hay que abrazarla porque ella puede ser fuente de oportunidad, sí, porque ella es la realidad presente y es la que marca nuestro futuro. Por consiguiente, lo que nos anima como individuos, como Estado y como civilización, es entender que han cambiado las preguntas y queremos encontrar las nuevas respuestas para que podamos nosotros no volver a la normalidad, señores, sino volver mejor al mundo, volver mejor a una sociedad más justa, más incluyente, o por lo menos una sociedad que nos permita realmente ser todos libres y todos iguales.